Gracias. Ya, primero, muchas gracias. Mi nombre es Patricio M. Loaiza, soy fotógrafo y junto a mí, como lo hacemos en el podcast. Sí, a nosotros también, fotógrafo. Y nada, pues les queríamos compartir un poco de la experiencia de lo más básico, ya de donde partimos nosotros, porque efectivamente pues, todos partimos desde no saber, ¿cachai? Desde tener dudas, ¿ok? Desde equivocarnos, ¿ok? Es parte del proceso, ¿ya? Así que vamos a ir mostrando un poquitito. Bueno, ¿dónde comenzó este viaje? Efectivamente comenzó acá en Alpes. Ahí está Jano, mucho más joven. Acto más joven. Yo no he cambiado tanto. Sí, las canitas cambian, es verdad. Sí. Y bueno, tampoco cambia mucho eso el vinito. Ya. Y el primer acercamiento a gestionar algo, ¿cierto? Fue en el plano más bien comercial. Claro. ¿Okay? Así que Jano acá nos va a contar un poquitito de la experiencia en fotoconcepto. Bueno, nosotros salimos de acá de Alpes en 2009 más o menos y claro, nosotros estábamos buscando qué hacer en base a lo que habíamos estudiado, ¿cierto? Claro. Tratar de conseguir lucas de alguna u otra forma y se nos ocurrió hacer el fotoconcepto, que era una empresa tipo fotocomercial, claro, que se dedicaba a tomar fotografías de eventos, matrimonios, ¿cierto? Sesiones fotográficas. Sesiones fotográficas, hicimos sesiones de productos, ¿no? Partimos con acto matrimonio, la verdad. Eso fue lo primero que hicimos, que era la masa, la gran cantidad de pruebas que llegaban en ese tiempo eran los matrimonios. Igual fue una época difícil para nosotros hacer matrimonios porque había cierto estigma en la fotografía donde se hacía ahí algún tipo de foto comercial. En el fondo te estáis como vendiendo al sistema, ¿cachai? Pero son ideas, son prejuicios finalmente, claro, que uno con el tiempo se han ido derribando. Ahora se hace un trabajo increíble en términos periodísticos, de hecho, en matrimonio, ¿ya? Y nada, pues nosotros seguimos más allá del prejuicio, ¿cierto? Harta experiencia se ganó, también tuvimos algunos encontrones, después vamos a contar una anécdota. O sea, por eso sacamos a colación ahora, empezamos con fotoconcepto, contarle a ustedes, porque desde ese entonces nosotros con Patricio empezamos a trabajar y a hacer también un fiato entre nosotros y entendernos, y a conocernos, y logramos cosas, ¿no? Sí, pues siempre hemos estado haciendo cosas juntos, pues. Nos conocemos hace, ¿cuántos? ¿15 años? Más o menos. Puede ser, pues 15 años, soportándonos, claro, de vez en cuando, este caballero. Nos conocemos acá en la escuela. Sí, pues, en la noche, cuando inauguramos el vespertino en aquella época. Sí, en el 2007, ¿puede ser? Puede ser. 2007, sí. Entonces, como les digo, fue una experiencia de aprendizaje en términos de las primeras pegas que uno va haciendo. Si bien uno en academia, por supuesto, nos enseñan técnica, por supuesto, ¿cierto? Nos enseñan teoría. Pero cuando ya está ahí in situ, está ahí en la calle, les debe pasar a los periodísticos cuando empezaron a salir a las marchas y a un montón de eventos, que ahí es donde uno gana experiencia empírica, ¿cierto? Porque lo teórico en algún momento se tiene que transformar, ¿cierto? En un conocimiento real, ¿cierto? Bueno, ¿por qué pusimos esta foto? Porque acá hay una experiencia que nosotros vivimos que también tiene que ver con la gestión, que aprender a gestionar, por ejemplo, las emociones, ¿cierto? Dentro, o la rabia, ¿cierto? No, estamos aprendiendo a tratar con clientes, entonces nosotros no sabíamos mucho de aquello. Y nos topábamos con altos problemas, trabas al principio, problemas, por ejemplo, en matrimonio súper normales, estos problemas que de pronto llega la suegra y te manda a tomar fotos cuando justo estás tomando un respiro y tú te das cuenta que no es momento de tomar fotografía, pero te mandan igualmente a trabajar, ¿cierto? Claro, entonces dentro de aprender a gestionarnos como profesionales es siempre eso, mantenernos como profesionales y nunca salirnos de los límites, más allá que nos toque un cliente un poco pesado muchas veces, porque pasa, no siempre el cliente va a ser perfecto en todo ámbito, puede ser en un matrimonio, puede ser en fotoproducto, en fin, ¿ya? Entonces acá precisamente esto es un matrimonio en Cachagua que nos tocó hace un montón de tiempo, un matrimonio muy cuico,
Y efectivamente hubo un momento en que nosotros descansábamos y llegó una señora que era la mamá de la novia que nos mandó a trabajar, ¿cachai? Así, ustedes no están tomando fotos, vayan a tomar fotos, claro. Como si fuera un video, ¿cachai? Se entiende que el video es constante. La fotografía, todos entendemos que después de cierto tiempo haciendo tipo de eventos, empiezas a entender que hay hitos. Claro, se manejan los tiempos. Claro, ciertos hitos importantes, entonces ahí hay momentos que uno puede descansar. Pero ahí Jano fue debo reconocer que Jano fue el gestionador de la emoción, ¿cierto? En ese momento. Claro, yo fui a trabajar, y me fui a tomar fotos. Y mediador. Si no, ahí le explico al cliente, por supuesto, que había momentos, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con, efectivamente, aprender a tratar con el cliente, ¿cierto? No todos los clientes son iguales, ¿ya? Ahí vamos mostrando algunas otras cosas que hacíamos, ¿cierto? Algunas fotoproductos, pasamos de nuevo, ¿ya? Bueno, hicimos hartas cosillas, las fotos bien interesantes, bien interesantes, ¿cierto? Y bueno, en rigor nosotros pensábamos que ya estábamos listos para emprender, ¿cierto? Estamos, como pongo ahí, estamos listos para emprender y no, pues, hay que tener calma, ¿ya? Exactamente. Porque vienen un montón de desafíos, ¿cierto? Y responsabilidades de la mano de, se parece como a la frase de Peter Parker, ¿cierto? Grandes poder conlleva grandes responsabilidades, pero tiene que ver con que a mayores desafíos surgen mayores responsabilidades, ¿ya? Y en ese sentido aparecen un montón de elementos que uno sí debe tener y tomar en cuenta. Quizás uno está inmerso en el mundo artístico, ¿cierto? Pero de igual forma todos al final del mes tenemos que pagar cuentas, ¿ya? Entonces inevitablemente tenemos que empezar a gestionar nuestro trabajo desde un punto de vista legal, ¿ya? Y eso sí es tremendamente importante. Y acá no nos puede hablar porque sí, claro, nosotros a medida que íbamos pasando, en ese tiempo solamente entregábamos boletas de honorario nomás. Y claro, cuando nos dimos cuenta que habíamos tenido un poquito más de flujo de trabajo, entonces teníamos que empezar gestionar nuestra actividad tributaria. Nos empezaron a pedir un documento que se llama factura, no teníamos idea que era una factura, ¿cachai? Entonces claro, ahí nos tuvimos que asesorar. Claro, la iniciación de actividades la hicimos acá en la escuela, nos hicieron hacer la iniciación acá en la escuela, eso ya lo teníamos listo. Pero todo lo demás lo fuimos aprendiendo en el camino, ¿cierto? La factura, que era sacar un documento, ¿cierto? Y por timbraje, esto es toda la chaya oscura que uno no quiere hacer, digamos. Nosotros hicimos una sociedad juntos, tuvimos que firmar, fuimos al notario, ¿no? Nos sentíamos súper importantes ese día cuando estábamos firmando en la sociedad porque pensábamos que era de agua. Ahora no me lo puedo sacar de encima. Sí. Eso está vigente un poquito más, la tenemos un poquito más abajo, nos llega a trabajo de vez en cuando, en verdad. Y es porque tampoco nos hemos dedicado 100% a fotoconcepto después finalmente. No, porque han habido otros proyectos. Claro. Bueno, ¿y por qué es relevante esto, chiquillos? Si se lo comentaba a la Marcia hace poco, porque ahora, chiquillos, está el tema de los 50 depósitos, ¿ya? Entonces nosotros sí debemos comprobar o dar evidencia, ¿cierto?, de que la plata que estamos recibiendo, si es por depósito, ¿cierto?, es legal, pues. ¿Cachai? Y si no, nos puede caer un palo del Servicio de Impuestos Internos, alguna multa, y para evitar eso, hagamos las cosas bien. Pues lo primero y lo básico es hacer una iniciación de actividades para dar boletas de honorario, ser de segunda categoría, es lo básico. Y es súper fácil, la verdad. Ya hacer la iniciación en el Servicio de Impuestos Internos, ya dar boletas no puede ser más fácil, ya, y después hacer una declaración de renta todos los años, básicamente lo hace el sistema. Uno básicamente pone sí o no. O sea, sí o sí. Claro, ahora en estos tiempos es algo más fácil. No, antes no, había que contratar. Antes era con boleta. Teníamos nuestro contador también, que era otro gasto que teníamos que invertir. La boleta real, po. Sí o sí, po. Ahora es un poco más fácil, ¿ya? Muchas más herramientas. Pero es necesario gestionar su trabajo desde el punto de vista legal, porque no queremos que después nos llegue alguna multa, pues eso en el fondo es para eso. ¿Ya? Bueno, después, ya en 2015, ya nosotros, tomando en cuenta que encontrábamos que había pocos espacios para generar o poder difundir la obra, en el fondo es eso, ¿cierto? Nosotros creamos un colectivo de fotografía.
fue un tiempo donde se crearon muchos colectivos de fotografía en rigor, amnésicos colectivos, estaba Niebla, y así un montón de colectivos que ya no sé si existen, la verdad, mucho. Niebla no. Bueno, Contrasombra sigue más bien como un perfil de Facebook ahora. Como un perfil de Facebook y compartiendo algo de información. Claro, pero de fotografía. En su momento nosotros, como dice ahí, ¿cierto?, aprendimos a gestionar nuestro trabajo de distintos ámbitos, ¿ya? Entender que no solamente la galería era el lugar para exponer, ¿ya? Habían otros lugares, ¿ya? Y en ese sentido nosotros comenzamos a visibilizar con intervenciones urbanas. Eso fue la primera actividad que nosotros realizamos como colectivo, fue esta. Fue un cordelazo que se hizo en esto tiene que haber sido probablemente frente al MAC, parece que fue. Sí, ¿no? frente al MAC en el Parque Forestal. Y empezamos a generar, ¿cierto?, este tipo de interacción con el entorno. Sí, pues eso fue lo básico, lo primero que hicimos, ya hace muchísimo tiempo. Después empezamos a hacer otro tipo de actividades, como pegar eso es San Fernando, pegar fotografías más grandes, ya nos pusimos un poquitito más, como un desafío mayor. Fue muy interactuado, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que ese desafío que hicieron, y yo me acuerdo perfectamente, fue súper, ¿no? Que pegar las fotos, es súper recordar, hay un acto distinto. Hay un acto de resistencia. Pero ustedes también, hay una pregunta, no lo hacían en cualquier lugar, no pegoteaban, ¿cómo era? Por lo menos yo como lo miraba. Mira, siempre buscábamos primero lugares que estuvieran un poquito alejados de los carabineros. Eso era lo básico, porque no quería que nos partieran. Y segundo, un lugar que tuviera siempre una buena visibilidad en el tránsito, ¿ya? Que no estuvieran escondidos los lugares. Finalmente, porque finalmente si queríamos que esto tuviera algún impacto, teníamos que escoger lugares. Por ejemplo, estos blancos encalados. ¿Ya? Esto es cerca de tu ex departamento. Sí, cerca de acá. Claro. Otros espacios como participar en festivales. Este fue el primer el Festival de Fotografía de Rancagua. Bueno, ahí están nuestros compañeros, porque al principio empezamos los dos solos y después convocamos a más gente. Se fue sumando más gente. Sí. ¿Ya? Está la Clo, el Carlos, sí, la Clo estuvo con nosotros también, el Milko también. Esto va a aparecer en las fotos juntos. Acá cerca, acá en República, están haciendo una intervención. Esta fue muy extraña, esta intervención, porque nos invitaron a hacer, nos invitaban a veces a mí o a él, pero siempre el colectivo iba, ¿cachai? Y había un micrófono y todo. Lo curioso es que nadie estaba grabando y yo hablaba, era como un pastor evangélico que estaba evangelizando desde la fotografía, era muy extraño, ¿cachai? Porque en serio como que la gente pasaba y uno hablaba en un micrófono, era súper friki y nadie grababa nada, no había un registro, no sé, quedó como en el aire, ¿cachai? Más allá de las fotos. Y justo pasó Jope ese día. ¿Verdad? Está Jope. Sí, justo pasó Jope y tomó fotos. A él le llamó la atención. Claro, tomó fotos, ¿cachai? Fue entrete. Pero ese acto de hablar, ¿no te sientes como Sí, porque toda fotografía tiene un discurso, ¿cachai? Toda fotografía es política, no de la política, sino el gesto de generar un discurso a partir de un argumento, de un concepto, ¿cierto?, de una idea. Entonces nosotros, más allá que la fotografía se debe entender por sí misma, ¿cierto?, que tiene su lenguaje propio, claro. El fotógrafo debe ser capaz, yo creo, de poder explicar su trabajo, al menos, ¿ya? En términos narrativos, ¿ya? ¿Qué pasó? Súper, sí, mejor, gracias. Ya, esta la hicimos en San Fernando. Esta fue la intervención donde estuvimos como colectivo, que fuimos parte, complementándonos con la Galería del Zaguán, donde yo colaboro en la dirección de arte. Hicimos aproximadamente casi 20 metros de intervención urbana, ¿okay? Donde juntamos a muchos fotógrafos, aparte del colectivo, habían otros que participaban. Todo autogestionado. Sí, claro. Esa es una característica. Es una de las reglas cuando uno empieza autogestión. No hay otra forma sino autogestionarse. ¿En qué material está impreso? Papel bond. Sí, papel bond es súper bueno en términos de absorción del pegamento. Ocupamos este pegamento que es para engrudo. No, en este caso no era engrudo, era este pegamento que se utiliza para pegar papel mural. ¿Verdad? Sí, que viene en polvo.
y con uno gestionáis un tarro gigante, rinde muchísimo. Entonces, así lo hacíamos. Bueno, las temáticas iban cambiando dependiendo de lo que iba enviando cada autor, era súper libre, la verdad, ya en ese sentido. Hicimos hartas intervenciones, ¿cierto? Bueno, hasta lo hicimos Claudio Gay. Elegíamos también algunos lugares escondidos, también lo hacíamos un poquitito más como buscando el recoveco. En el fondo era, mira, si en el fondo todo esto era, hay que tomarse los lugares, el espacio, claro. ¿cachai? Tomarse el espacio público, una reapropiación, ¿cierto? Porque ya alguien es dueño de eso, ¿cierto? Entonces uno hace una reapropiación del lugar con un mensaje, pues si finalmente la fotografía es un lenguaje que tiene un mensaje, ¿ok? Las intervenciones perduraban algunas en el tiempo donde las pegamos, pero en alguna otra parte. Esta, por ejemplo, la verdad es que duró muy poco. Sí, al día siguiente ya no estaba. Hacíamos algunos ejercicios con el Cano también, pues. Sí. Jugábamos con comunicar entre las fotografías. Algunos, como los que vieron antes, eran proyectos individuales dentro de un gran lienzo, pero acá sí queríamos generar como algún tipo de juego entre las imágenes para que fuera un poco más dinámico en ese sentido. Claro. Esta se llamaba metropolitana, era lo que pasaba en la región metropolitana. ¿Okay? Esta que ven aquí la hicimos en el Paseo Bulnes. Y justo tuvimos la suerte que un amigo de Jano, ¿cierto? ¿Cuánto un poco ahí que tomó la foto? Sí, nos tomó una foto desde arriba, yo no sabía, me la mandó después por teléfono. Y queda bien, apenas se ve en realidad, sí, ahora. Pero sí, nos tomamos ese espacio, estaban construyendo, me parece que estaban arreglando y tenían estas tapas ahí y dijimos, ya, hagamos la capa. Ya, esta fue arriesgada. Esta fue arriesgada porque esta fue cerca de la Moneda. Entonces ahí sí nos podrían haber parqueado por lo bajo, ¿cierto? Y la gracia de esta es que la hicimos con, y también es otra cosa importante dentro de la gestión, es generar redes. O sea, ahí está la Pancha, ahí está el Milko, el César Sandoval. Él vino, creo que vino a la cuestión del encuentro que hicieron hace poco titulado. Sí. Está el Jano, Cecilia Soria, está el Oscar. Bueno, estoy yo ahí. Bueno, acá es otra intervención que a veces no tenemos el registro, solamente tenemos la foto grupal. No tengo idea, ¿por qué no tomaron fotos en el club hípico? Esto fue el club hípico. Pero generar redes es importante porque además son distintas miradas, ¿ya? Y las distintas miradas en el fondo a veces a nosotros nos pueden nutrir, pero ojo, nutrir no quiere decir que hagamos lo mismo que hacen los demás, ¿ya? Eso no es copiar ni apropiarse, sino que crear un discurso propio, ¿cierto?, a partir de todo lo que uno ve. Ya, acá estuvimos en una actividad que se llama 100 en un día, una de las tantas actividades que se hacían en aquella época. Ya, esto es como 2000, creo que aparece, 2013, ahí aparece. 2013. Ya, hicimos muchísimas cosas. Esto es la cisterna donde hicimos intervención urbana. Estamos en el metro ahora. ¿Sí que lo más? ¿Cómo se llama el del rojo? Este es Carlos. Carlos, no me acuerdo. Jorquera. Sí, que hizo su examen de un aparato que hizo. Sí. Nos tomábamos los espacios con pitillazos, hicimos proyecciones. Este era un almacén. Nosotros le pedimos permiso a la dueña, ¿cierto? Y colgamos una sábana súper rústico y empezamos a proyectar en la noche en la cisterna. También hicimos algo bien interesante, que era, queríamos que la foto llegar a la gente. Claro, llegar a la gente. Ahí cuento un poco la experiencia, pues. Claro, queríamos que llegara a la gente y nos conseguimos, estamos ahí mismo en la cisterna, hicimos esa intervención, ¿cierto? Y había un edificio cerca, pedimos autorización, un vecino, y nos dio la opción de poder subir. Y claro, colgamos fotografías en los globos y las tiramos por el balcón hacia abajo para que la gente las pudiera recoger, y gente reaccionó bastante bien, no como quisiéramos, siempre es como poquitas, pero reaccionó como quisiéramos. Queríamos lograr algo súper poético, ¿cachai? Era un juego poético de cómo caen estos recuerdos, porque en el fondo las fotografías son recuerdos encapsulados, ¿cierto? Y cómo la gente puede, ¿cierto?, tener acceso a estos recuerdos que son libres, ¿cachai? Libres, sin pensar en el derecho de autor, ¿cierto?, propiedad intelectual, no, libre, absolutamente libre. Y había gente que se entusiasmó, gente que se llevaba de harto, los niños estaban vueltos locos, nosotros tirando un montón de globos, ¿cierto?
Bueno, experiencia y experimentar. ¿Ya? Si eso es importante en la foto, yo creo, experimentar. Porque a veces no funcionan las cosas, ¿eh? Y yo creo que no funciona también es parte, bueno, el error es parte del proceso. No entender que el error es algo malo, sino que el error es un aprendizaje. ¿Ya? Sí, esto como colectivo, tanto yo como colectivo, ¿no? Sí, pues, sí, como colectivo. Es súper performático. Sí, pues, sí, pues. Efectivamente, queríamos generar eso. Sensaciones, emociones, ¿cierto? A partir de distintas materialidades, otras formas de exponer, ¿ya? Estábamos en una etapa, la verdad, bien experimental. Sí, queríamos jugarnos, ¿cierto? En ese sentido. Acá estamos en el FIB, en el del 2013, se hacían unas intervenciones que tenían un nombre, ¿te acordás cómo se llaman? Las brigadas. Brigadas, sí. Brigadas fotográficas, donde uno mandaba un material, ellos te imprimían y nos daban un sector. Acá nos dieron el Reina Victoria, que se llama el local, y nosotros lo llenamos de fotos, Ahí está el grupo también, pues ahí está Milko. Bueno, viajar también, súper entretenido, obviamente, ¿ya? Bueno, hicimos otras cosas más formales que tienen que ver el contexto de una exposición. También hicimos una exposición en el Espacio Filomena en algún momento. Fue harta gente igual, para haber sido un colectivo que lleva poquito. Llegó harta gente, estuvo bien interesante aquello. Salimos de la misma exposición en una revista, ¿cachai? Que llegó un poquito de impacto. Esta es la única foto de la exposición que hicimos acá. Es mala esta foto, muy mala. Pero en Casa Ecology, ¿cachai? Era para que se entendiera que también estuvimos en otros contextos, ¿ya? Bueno, eso tiene que ver desde el trabajo colectivo, ¿cierto? Generar redes, ¿ya? Y ahora viene algo bien interesante que tiene que ver con gestionar el trabajo en el rubro editorial, ¿ya? Y ganar experiencia como editor. Y en ese sentido el primer proyecto que surge acá es un proyecto que a mí me invita la Tere Migliasi, una de sus profes, ¿ya? Que comenzó con este proyecto que se llama Imaginario, un proyecto que duró como 5 años, creo. Sí, claro, son como 5 años, ¿no? 5 años. Ella lo creó, pues. Sí, pues. ¿Fundó? No, ella fundó el proyecto. Ella con otra diseñadora. Sí, pues ella inició el proyecto y el tema es que me invita a participar como expositor en la revista. Entonces a mí me muestra como el formato tipo de la revista y yo le hago mis observaciones porque yo ya estaba estudiando diseño gráfico. ¿Cachai? Aparte de estudiar foto terminé y empecé a estudiar diseño gráfico. Entonces ya había tenido una pasada por lo editorial en ese ámbito y le dejo mis observaciones que básicamente era que no estaba bien la revista, que no funcionaba. ¿Cachai? No funcionaba. Igual fue como que la cerruché el piso, porque a raíz de eso yo me quedé en la revista como diseñador, ¿cachai? Primero como diseñador y después como editor, y en el proceso fuimos descubriendo que yo era el editor de la revista, porque inicialmente la Tere era la editora, fundadora, pero después fuimos descubriendo, como uno va descubriendo cosas en la experiencia, que no, porque el editor es el que edita, es el que toma el proyecto, lo ordena, ¿cierto? Genera un relato, genera una narrativa, ¿cierto? Ordena, ¿cierto? Las distintas secciones, ¿ok? Que no es lo mismo que fundar algo, que es distinto, ¿ya? Entonces ahí nosotros comenzamos a sacar, bueno, acá les traje solo el último número, que es el número 15 de la revista. Nos ganamos un fondar también en Imaginario, hicimos una muy buena exposición en Arcos, cuando Arcos estaba acá cerca, ya no, estaba muy lejos. Y fue una bonita experiencia, desde ganar conocimiento para poder plasmar, ¿cierto?, en el formato página, un relato fotográfico, ¿ya? Porque los relatos se plantean siempre dependiendo del contexto, ¿ya? No es lo mismo mostrar la foto en la página web, ¿cierto? No es lo mismo mostrar en un video, no es lo mismo mostrar en un libro, en un fanzine, en una revista, ¿cierto? En un libro, ¿ok? En una sala de exposición, cambia totalmente el concepto, ¿ya? En una sala de exposición está el concepto del diseño del espacio, ¿cierto? Cómo distribuimos y ahí entra la curatoría, ¿cierto?
Entonces, hay hartas cosas técnicas que uno aprende, pues, y en este caso aprendimos en el papel, ¿cachai? Comillas papel, porque en realidad era una revista digital. Igual hicimos una versión digital que hicimos un lienzo gigante. Claro, con toda la revista, un número impreso, hicimos una intervención urbana también, con eso. Bueno, comencé a entender las imágenes de los demás desde lo general a lo particular, ¿ya? Lo primero que surge cuando yo quiero entender la fotografía, o cuando quisimos entender la fotografía, fue descubrir una problemática y sus características, ¿cierto? Es decir, involucrarse con la obra, ¿ya? La obra trata de algo, ¿ok? Independientemente que sean fotos sueltas, ¿cierto? Pueden surgir en la ciudad, ¿cierto? Como temática, o puede haber un montón de problemáticas, ¿cierto? Inmersas. Y en ese sentido, para mí es súper importante descubrirlo para poder generar un relato. Primero descubrir la problemática, ¿ya? Al menos en mi forma de trabajar. Obviamente hay otros editores que tendrán sus propias praxis, ¿ya? La mía surge desde lo más general, ¿ya? Bueno, también para mí era importante, porque al menos para mí el método es importante, ser metódico. Y entender el género fotográfico también te da ciertos lineamientos al momento de generar un relato, ¿ok? Porque, por ejemplo, el periodístico trata de narrar siempre de manera objetiva, ¿cachai? Entonces, yo no puedo estar, no sé, haciendo poniendo dos fotos juntas y ponerle una opción que se genere como una especie de doble exposición, cambiando absolutamente el relato. Yo como editor no puedo, porque la foto periodística siempre apunta a una, comillas, objetividad. ¿Y por qué digo comillas? Porque finalmente el que dispara siempre tiene un grado de subjetividad. Eso es inevitable. Pero se entiende que la fotografía periodística, ¿cierto?, omite ciertos retoques que son invasivos, ciertos recortes invasivos, o generar fotomontajes, ¿ok? Entonces, había que entender cada área, ¿ok? Géneros como seguimos con la fotografía de autor, ¿cierto? Y ahí también surgen los ensayos fotográficos, donde también son series, ¿ok? Que pueden hacer de la fotografía de autor, pero ahí tienes cierta libertad en el sentido de lo subjetivo, ¿cierto? Ahí tú puedes proponer, ¿cierto?, desde el fotógrafo, ¿ya? No desde la historia, sino desde el fotógrafo. Claro. ¿Okay? Y ahí se vuelve un poquitito más personal el trabajo cuando es un ensayo fotográfico, ¿ya? Bueno, obviamente ustedes eso ya lo deben saber, por supuesto. Bueno, otro género importante también, la fotografía contemporánea, cuando hablamos un poquitito de lo experimental o lo conceptual. Okay, y ahí les dejo un poquito de datos, ¿cierto?, de la producción fotográfica desde la década de 1980 hasta la actualidad, y es contemporánea también porque habla de temas de la actualidad, ¿cierto? Por eso también tiene esa salvedad de contemporánea, ¿ya? Más allá que sea experimental o conceptual. Otros elementos que para mí eran súper importantes era conocer los conceptos centrales de la obra, ¿ya? Es decir, más allá de conocer la problemática o el contexto, ¿cierto?, o la temática, conocer lo medular. Estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la pérdida, de la alegría, de lo lúdico, en fin, siempre hay un montón, de la inclusión muy importante, la infancia. Para mí al menos, antes de generar lo que sea, un libro, una revista, yo tengo que entender, como casi hacer una operación de esta fotografía para entenderla por completo, para poder generar un relato que para mí debe ser coherente a la idea inicial, ¿ok? Bueno, desde lo particular quiero entender cada imagen y buscar conectores, ¿ya?, para generar un relato. Y ahí aparecen dos términos importantes, que es la denotación y la connotación, ¿ok? Entonces, primero partimos con la connotación, que es una visión más objetiva, ¿ok? La acción que ocurre, ¿cierto?, los elementos que están dentro, lo que visualmente podemos apreciar, ¿cierto? No interpretar, sino apreciar, ver lo que está ahí, lo objetivo. Y por otro lado, ¿cierto?, surge la connotación, que tiene que ver con algo más subjetivo, que tiene que ver con esas emociones, sensaciones, o lo que yo finalmente interpreto, ¿ya? Y cuando hablamos de la subjetividad, es súper amplio, ¿ya? Ahí es súper amplio. Depende de cada uno. Y depende de cada uno, ¿ya?
chiquillos, lo que yo considero como belleza es muy distinto a lo que la Marx va a considerar como belleza, ¿ya? Entonces ahí aparece un término que es súper importante que se llaman los marcos de referencias, ¿ya? Y los marcos de referencia en el fondo, en el fondo es para, se me fui. Marcos de referencia. Marcos de referencia, sí, son súper importantes porque en el fondo es todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos experimentado, en el fondo los universos personales de cada uno, ¿ya? Y cada uno interpretará algo dependiendo de su marco de referencia, ¿ya? Nunca alguien va a entender igual que otra persona, siempre va a generar algún elemento de sensación o emoción distinto, ¿ya? ¿Por qué? Porque no somos autómatas, no somos robots, ¿cachai? Somos personas con una serie de elementos distintos. Bueno, otro elemento, ¿cierto?, importante en esta como análisis de la imagen son los elementos formales, ¿ya? Y los elementos formales en la imagen, ¿cierto?, son las texturas, el color, ¿cierto?, los espacios, patrones, ¿ya?, formas, líneas. Claro, porque yo necesito generar conexiones, ¿ya? Conexiones cuando quiero generar un relato, ¿ya? Obviamente, como dije anteriormente, también está la conexión emocional, por supuesto, muy relevante, pero también está lo visual, ¿cachai? Entonces, todo eso finalmente tiene que resumirse en un relato, ¿ok? Otro elemento importante, ¿cierto? Las jerarquías visuales, ¿cierto? En términos de color, de forma, de tamaño, cómo a partir de ciertos elementos, ¿cierto?, nosotros podemos generar alguna intencionalidad dentro de la foto o dentro del relato cuando uno va jugando con una foto más pequeña versus una foto más grande. Hay una razón. Tú querés generar algo. Los mismos espacios vacíos que uno deja, ¿ya? El espacio vacío es un elemento más dentro del diseño editorial, ¿cachai? No solo dejar en blanco, no. Ese es un peso visual, ¿ok?, que estás ocupando por alguna u otra razón, ¿ok?, y eso debe ser contemplado. Otro elemento que por supuesto ustedes ya conocen, ¿cierto?, que son las reglas de composición, ya en este análisis que nosotros hacemos de la imagen, ¿ok? Quizás es demasiado metódico como yo lo hago, pero yo insisto, esa es mi praxis, ¿cachai? Bueno, sintaxis de la imagen, conocer la imagen en términos de forma, ¿ya? Lo más básico en términos de color, ¿ya? Y en términos de estructura, equilibrio o desequilibrio, ya entender la imagen porque tiene alguna diagonalidad, ya, que regenerar un movimiento con este encuadre holandés, ¿cierto?, diagonal. Bueno, todo lo anterior, ¿cierto?, para poder comenzar a diagramar, entender cuáles son los elementos de continuidad, la morfología del libro, revista o fanzine, conocer las materialidades, porque ojo, las materialidades sí son importantes cuando uno hace un libro, ¿ok? Porque el libro no es simplemente un catálogo, ¿ya? El libro no es un portafolio, ¿ok? El libro es un objeto que tiene vida por sí misma, ¿ya? Y como tiene vida por sí misma, las tapas, que uno dice, son tapas que cubren, no, la tapa también tiene vida, también expresa un concepto, una idea, y eso debe ser coherente con el contenido del libro, al menos así yo lo creo, al menos. Bueno, los tamaños también son importantes, no es lo mismo hacer un libro gigante, grandilocuente, ¿cierto?, que una obra pequeña, ¿ya? Nos pasó mucho, ¿cierto?, que fuimos a feria y Juan Corona, cuéntanos un poco del fanzine chiquitito, ¿qué te pareció? ¿Cuál la experiencia de ese fanzine enano, te acordáis? Uno muy chiquitito que nos entregó. Ya, lo recuerdo, sí. Bueno, hay diferentes formas de fanzine. Yo lo he notado ahora que hemos estado participando en ferias y hemos visto harto talento que hay y hay hartas ideas que uno quisiera replicar. Y claro, nos regalaron un fanzine muy pequeñito, ¿no? Era muy pequeño, era de este porte. Medía como 3 centímetros por 2. Yo ya tengo que verlo con lentes. Cerrado, sí. Entonces, pero hubo una intencionalidad de él quería generar. Bueno, lo mismo pasa en las exposiciones, ¿ah? Si tú pones una foto grande, ¿cierto?, se entiende que tiene una distancia, ¿ok? Y si pones una foto pequeña es porque tú estás no obligando,
pero sí estás condicionando al espectador a acercarte a la obra. Entonces quieres generar algún tipo de conexión. Lo mismo pasa con los libros, chiquillos, lo mismo. Direccionalidades, si es digital o físico, también es súper relevante aquello. Y comenzamos a crear nuevos proyectos. Surge el 2017 Ampolleta Roja, yo dejo Imaginario, ¿ya? Porque quería hacer mi propia revista, ¿ok? Yo era parte de un grupo donde se tomaban decisiones donde, claro, uno tenía que ceder algunas cosas. Pero hay un punto en que uno quiere generar lo suyo. Entonces acá nació Ampolleta Roja. Bueno, Ampolleta Roja nace claramente en haciendo este gesto, el guiño al laboratorio, ¿cierto?, antiguo, ¿cierto?, oscuro. Cuando reláis el papel nomás, pues, no, el negativo se velaba igual con esto, ¿ok? Así que, bueno, la revista Independiente de Fotografía, de distribución gratuita, ¿ok? Es una plataforma editorial digital que busca difundir y acercar los distintos discursos fotográficos latinoamericanos a toda la comunidad, absolutamente gratuita, ¿ya? Estos son los países, chiquillos, que hemos publicado en la revista. Se hacen convocatorias a nivel latinoamericano, ¿okay? Son muchísimos países los que han sido publicados, varias veces han repetido Perú, Brasil, bueno, Chile siempre hay, siempre mandan de Chile, ¿cierto? Es bien impresionante aquello cuando uno hace convocatoria y llegan, no sé, por 50, 60, 70 proyectos y de todos lados, ¿cachai? Entonces la revista, la línea editorial se segmenta en tres patitas. Una que es la sección de autor, ¿cachai? La sección de documento y finalmente es para difundir el trabajo autoral, ¿cachai? No tiene como una línea específica en términos de que es solamente política, por ejemplo. Como lo podríamos llevar al de Clinic antiguo, sí, pues no el de ahora, no el de Clinic URI de ahora, sino el de Clinic antiguo. ¿Cachai? Que ese tenía un corte de parodia política, esa era su línea editorial. En este caso no, pues, la línea editorial es de difusión, esa es su columna vertebral, difusión, independiente del discurso. Claro. ¿Ya? Puede haber, es súper relativo, acá no hay una norma, ¿ya? Por lo mismo, porque hay tantos tipos de discursos que sería segmentar demasiado que fuera solo una revista periodística, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Todo esto son los menos trabajos que llegan, sí, curiosamente. Está abierta la convocatoria por si quieren participar, chiquillos. Hasta el 6 de diciembre tenemos abierta la convocatoria. 6 de diciembre, ¿no? Sí, mira, acá dice 31, pero la expandimos. La expandimos hasta el 5 o 6 de diciembre porque precisamente nos dijeron no alcanzamos a participar. Entonces, claro. Como ven, tenemos la sección de documentos, donde son proyectos documentales, reportajes, ¿cierto?, periodísticos. También está la sección autoral, donde son proyectos experimentales, ensayos fotográficos, un conjunto de fotografía de autor, ¿ok? Y, bueno, ahora vamos a ver un videito para que vean una de las revistas. Ampolleta Roja. Les voy a mostrar la última. Hace poco exponiendo ahí, en la logia, en la gran logia. Van cambiando la diagramación, ¿eh? Se van adecuando a los proyectos. Uno va entendiendo que no todos los proyectos se tienen que mostrar de la misma forma porque sería tremendamente monótono, ¿ya? Tener algunos ritmos también. ¿Profe? ¿De ustedes?
Me recuerda un poco al Pancho Farías cuando veo sus fotos. Sí. Generamos las conexiones a nivel cromático y de la tranquilidad del cielo con las manos. Como muere, sale cromático. Esto es la reprografía, ¿cierto? Que se reproduce en la fotografía. ¿Estudiante acá? Sí. De hecho es exportada. Súper. Salir. Eso. Volvemos a la charla. Estamos... Acá aparece... No. Algo se cerró. Oye, ¿qué tamaño tiene el formato de la revista? Está hecha 25 por 25. Pero es digital, la verdad, así que... Claro. Como que ahí no... Ah, no es imprimible. O sea, es imprimible, ¿eh? Pero nunca lo hemos hecho porque es solo digital, exactamente. Es que tiene que ver también en términos de costo, ¿ah? Tiene que ver un poquitito en términos de costo, porque habría que invertir ahí. Sí, habría que invertir. Pero, por ejemplo, Jope el otro día me lo encontré en la charla en la exposición de Cristian, en la logia, en la gran logia. Justo me lo encontré y le comenté que tenía este proyecto. Ya no lo conozco a Jope, yo como que le hablé nomás, ¿cachai? Al mayor. Al Jope, sí. Y me comentó lo que hace contrastes, creo, o caption, que lo hacen como a pedido. Y sabes que me pareció buena idea. ¿Sí? El tema es que, para que sepan chiquillos, en términos de propiedad intelectual, hay que tener mucho ojo. Porque si tú vendes algo, tienes que avisar. Entonces ahí tienes que pedirle un permiso a cada fotógrafo para... Claro, la edición que se imprime. Sí, porque si no, claro, porque si tú te pones a vender en términos de la ley 17.300 y algo de propiedad intelectual, te puede llegar una linda multita. Y nace el anexo, que es Ediciones Ampolleta Roja. Yo les voy a pasar los libros para que los puedan ver. Son todos los proyectos que hemos estado realizando. Ahí, vean, ahí pueden ir viendo. Estos son fanzines, tenemos fotolibros, ya, para que los puedan ir viendo. Para que lo revisen. Entonces, Ediciones Ampolleta Roja nace como apéndice de la revista, ya, precisamente para poder dar espacio a la duda. ¿Y cuál era la duda? ¿Puedo imprimir mi libro si no tengo mucha plata? Se puede. Sí. Se puede. ¿Ya? Se puede. Solo hay que gestionar, ver las materialidades, hacer un fanzine, ¿cierto? En términos de costos, el tipo de libro que se realiza, ¿cierto? Hay impresiones digitales que parten desde los 50 libros, que es mucho más pagable que mandar a hacer 3.000, ¿cierto? Claro. Que gastar 3 palos en eso es carísimo, ¿ok? Entonces, por eso nace aquello. Pues entonces,
Este fue el primer proyecto que sacamos, que se llama La Libreta, que es de Jano Contreras, un estudiante de diplomado acá, de la noche, Jano Contreras, que habla sobre bueno, que se realiza en el estallido social. Oye, aparece el pelado Bade, que no estaba tan enfermo como nosotros pensábamos. Ahí no, pero ahí estaba muy enfermo. Sí, eso fue la musa propuesta. Sí, exacto, que fue súper loco esa actuación. Y nada, pues Jano transita por las calles de Baquedano, ¿cierto? Y empieza a pedirle a mucha gente que escriba en una libreta mensajes en torno al contexto, que era estallido social. ¿Ok? Y además él les tomaba una foto, él se quedaba con la libreta, hasta ahí estaba el proyecto. Entonces yo le digo a Jano, ¿por qué no hacemos el juego de mostrar unos mensajes? Entonces empezamos a jugar, descartamos algunos retratos con mensajes y dejamos solo el mensaje y fuimos jugando así. Retratos, ¿cierto? Con mensaje y solo el mensaje. Entonces fuimos haciendo ese juego un poco más dinámico porque encontré que iba a ser muy plano, solo mostrar todo el rato lo mismo, era un poco dinámico, ¿ya? El segundo proyecto es mío, son los Nadie Malditos Recoveco, un proyecto que llevo haciendo yo desde que estuve acá con la Leo Vicuña en 2009, ¿ya? Tiene muchísimo tiempo, se termina de hacer en 2000, bueno, comienza en 2012 supuestamente y termina en 2022 por ahí, ¿ya? Bueno, habla sobre la pérdida, la memoria a través del fotomontaje digital como una excusa de mostrar los miedos de las personas a aparecer en una imagen, ¿ya? Entonces por eso se hace a través del fotomontaje digital. El miedo a perder en una fotografía lo que ellos establecen como una propiedad, ¿ya? ¿No les ha pasado, chiquillos, que toman fotos de repente y alguien te dice, oye, no me tomes fotos? ¿O por qué me tomaste fotos? ¿Cachai? Y ahora pasa mucho más, pero es curioso, ¿eh? es como cíclico, porque si tú vuelves a la primera acción de la fotografía y si la llevabas como a lugares más tribales, ¿cierto? Pasaba eso que era como, oh, ¿qué es eso? Me va a quitar el alma, ¿cierto? Pero ahora es como, oye, mi imagen es una propiedad, ¿cierto? Y me la quieres robar, en el fondo, ¿cachai? Bueno, hay personajes icónicos, ¿cierto? Los fondos se supone que es la memoria y los personajes son los recuerdos. Recuerdos que se van diluyendo y a la vez en esta dualidad tratan de quedarse, ¿cachai? Entonces es un trabajo de dualidad conceptual entre la pérdida, ¿cierto? Y el recuerdo. Seguimos con Pehuenches, es un fotolibro realizado en los 80 en la comunidad de Cañicú, realizado por Oscar Menares, solo fotografía análoga, ya se hizo un trabajo bien amplio de investigación, ¿eh? Esto de hecho es un mapa de Cañicú, bueno, del sector que lo obtuvimos en la biblioteca del Congreso Nacional, que se pueden sacar algunos materiales, ¿cierto?, de manera gratuita, y se generó este relato, ¿cierto?, de la vida cotidiana de la comunidad pehuenche. Tenemos este libro, que ya algunos lo deben conocer, el libro de la Paula Navarro, ¿cierto?, Tercer Ojo, y fue súper rico trabajar con la Paula, porque era el primer libro de la Paula. Pero es tremendo libro. Es tremendo libro. ¿Cómo? Páginas. Debe tener como 200 y algo. Bueno, no sé, pues, vean ahí. 213. Sí, es tremendo libro. Después de todo es un trabajo de varios años, de muchos años. Es casi como una antología de su trabajo. Claro, ¿cachai? También el capricho del autor, sí, claro, toda la cantidad de imágenes que están en el libro. Uno como editor, uno puede proponer algunas cosas. De hecho, yo propuse bajar algunas fotos, pero después de tener una conversación con ella, donde efectivamente cada foto tenía una intencionalidad, se respeta, ¿cachai? Y además que en términos comerciales, porque esto es algo que se genera por un ingreso, digamos, porque acá se cobra por hacer la edición, ¿te fijáis? Y después los fotógrafos tienen que invertir en la impresión. El fotógrafo en rigor había llegado con la edición hecha.
¿Cachai? Yo lo que creo, ¿cierto?, son mover algunas imágenes cuando proponerle a la autora, ¿cierto? Claro. Paula, esto funciona mejor acá, dejemos estos espacios que respire la foto con una página en blanco al lado, ¿te fijáis? Generar ese efecto en ese sentido. En este proyecto en específico, pero por ejemplo si nos vamos acá a los proyectos de Pehuenche y acá San Fernando, que son dos proyectos de Óscar Menares, él me da absoluta libertad y es rico trabajar así. Claro. Sí, porque uno, ¿cachai? Obviamente el visto bueno lo da él, por supuesto. Exactamente. Sí. Pasa lo mismo con el ejercicio de curador. Claro. Cura una obra, de todas maneras tienes que respetar, digamos, la visión del autor. Claro. Hay una columna, siempre hay una columna. Sí, pues, indudablemente. Yo he escuchado mucho el tema de eso de la decisión del editor, o sea, que finalmente como que varias obras finalmente terminan como transgrediendo un poco la decisión del artista. Claro. O sea, no sé, pues yo te llevo, como aquí la Paula Navarro, te llevó un montón de, no sé, 500 fotos, serán, claro. Como ahí están 500 fotos, este quiero que vaya. Exactamente. ¿Cachai? Entonces, pero tú como editor, tú le propones. Tú me propones, claro. Pero también existe la otra parte, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero había un fotógrafo, no me acuerdo el nombre. Y él contaba que su editora le había dejado, no sé, la mitad de la pega afuera. Claro, le desarmó el proyecto. Esto no es este libro. Tiene que ser editores y editores. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Quizás hay un problema en términos de ciertos editores que tienen un bagaje ya muy amplio, ¿ya? Bueno, yo creo que independientes, pero hay un tema de ego, del ego profesional, que yo hago la pego así y yo creo que debe haber criterio. Debe haber un criterio, debe haber una conversación entre el fotógrafo y entender, sí, entender realmente el por qué son tantas fotografías. Y en el fondo es toda la historia de la Paula, ¿cachai? Entonces, ¿y por qué el libro rojo? Tiene un tema con su padre, un tema sanguíneo, ¿ya? Entonces yo le dije, Paula, esto tiene que ser el libro rojo de Paula Navarro, el libro con sangre, ¿cachai? El libro hecho con sangre, ¿ok? Pero esa propuesta tuya. Sí, pues, todo lo que tiene que ver con la diagramación, ¿cierto? Algunas cosas en términos editoriales me metí porque, claro, uno desde el punto de vista profesional tiene más experiencia que el fotógrafo, por supuesto, porque el fotógrafo no es de editor porque sí, es editor porque quizás con la experiencia aprendió a hacerlo, claro. ¿Te fijáis? Pero al final del día, el cliente en este caso se tiene que sentir conforme. ¿Qué manda? Sí, claro, porque si tú sentís que te dejaron un montón de fotos afuera, quiere decir que el relato no está completo. Sí. ¿Te fijáis? Pero ojo, a veces uno se enamora de fotografías y uno vela por el relato en función. Sí, ya. Pero eso es tener una conversación, ¿ya? Y me ha pasado casos donde he tomado trabajos donde no hemos llegado a buen acuerdo y no hemos hecho la pega. Y puede ser, también puede ser, ¿cachai? Es lógico. Porque además nuestra editorial tiene una característica, nosotros hacemos libro objeto, ¿cachai? Es un libro de estudio, es un libro que en sí mismo tiene una, como ya dije antes, tiene vida, claro. ¿Ya? No es un catálogo, ¿cachai? Las tapas esas texturas no están porque sí, ¿cachai? Claro. Es la textura que tiene que ver con como la piel, ¿cierto? El color no está porque sí, ya. Todos los elementos formales, como dije en algún momento, tienen una razón editorial, conceptual, ¿cierto? En función, por supuesto, de comunicar lo que quiere el cliente. ¿Cómo se financia esto? Porque yo siento que esto es súper caro. Bueno, el autor ahí tiene que... Ya mira, desembolsar. Sí, claro, absolutamente autogestionado. Mira,
Me parece que sacamos como 200, pero lo dice atrás en la información técnica cuánto sacamos, ¿cachai? No hemos hecho otro tiraje. El cómo se paga, bueno, también tiene que ver con la gestión que haga el fotógrafo, ¿cachai? O sea, tiene que haber una gestión de por medio. Claro, tiene que encargarse o es autogestión, ¿cierto? O es lo quiero postular a un fondar. De hecho, el que no quise hacer era para un fondar, ¿ya? Y el Fernando lo quiso hacer porque hay clientes que también te piden un montón de cosas. Uno establece un presupuesto, uno establece las condiciones de lo que se va a hacer, porque chiquillos, más allá que sea un libro, tiene que haber una dinámica formal, ¿cachai? No podemos ofrecer cualquier cosa y súper libre y todo, no, tiene que haber una rigurosidad técnica al momento de presentar un presupuesto, y se quería salir mucho de todo. Entonces fue como, no, sabéis que no estamos llegando a buen acuerdo, así que mejor no trabajemos. Y está bien, es súper válido decir que no. Claro. ¿Ya? Y ahí están los libros, ¿cierto? Y para finalizar, el último proyecto que hicimos, porque todo es rojo, todo es rojo, charla roja, que lo mismo. También encontrábamos que había un poco de espacio de conversación en torno a la fotografía, así que dijimos, ya, creemos nuestro espacio, ¿ya? Así que creamos charla roja, un podcast, ¿cierto? Con otro colega, que ya vamos a ver si seguimos todo la próxima temporada, ¿cierto? Ya estamos cerrando la temporada. ¿Cuánto han hecho ya? Hicimos, vamos a hacer el séptimo capítulo final de temporada. Sí, al final hicimos 7 capítulos. ¿Y cuándo invitan a la escuela? En la próxima temporada. Sí, la próxima temporada. Con invitados. Y también trajimos un pequeño videito que es de charla roja para que se entienda. Si pueden apagar la luz sería genial. Sí, la próxima temporada nosotros lo que pensamos es tener hartos invitados, hemos conversado con hartos ya. Ya, acá es como un resumen de lo que hemos hecho. Es vergüenza. Bueno, y claramente de la importancia de la estética, de lo estilístico, el estilo, ¿cierto? En términos visuales. Oye, interesante aquello, ¿eh? Un momento, dice la perfil y ya le dicen de foto. Es decir, que cuando no saca la cámara tan fácilmente en la calle. Porque te da miedo y musculoso, así. ¿Ese era Alejandro Montes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charla Roja. Como ven, tenemos una invitada especial, ya la vamos a presentar. Una cultural, ¿cierto? De la amiga. Cada vez se parecía más a una WAP en nuestro espacio. Ser parte de Sí, teníamos que ir arriba, abajo, atrás. Y capital. Ahí dejamos a San Fernando hacer un... Él es Oscar Menares. Él es Oscar Menares, el del libro... Y actualmente es fundamental para la vida, que es un interesante libro de los 80, ¿no? De los 80, sí, esa cosa tiene 40 años cuando empecé. Entonces es un testimonial de documental. Muy interesante. Aquí tengo una carrera vasta, ¿cierto? Yo creo que sí, yo creo que basta de años. Basta de años. Y de momento, digamos, que ustedes les llama la atención al momento de captar ese personaje. Yo creo que se va dando en el momento, ¿verdad? No creo que algo que se maneje como un fetiche. por siempre. Yo creo que
según el modelo que tenga adelante, cómo se va dando tu fotografía y lo que quieras transmitir. Y también quizás con tu propia conexión con lo que te rodea, en el fondo eso es lo que hacemos, pues conectarnos con lo que nos rodea, y dicen que somos súper sensibles a miradas súper abiertas, porque para nosotros, en nuestra interpretación, son miradas de mucha inocencia, y por otro lado podemos estar en un día donde pasa totalmente desapercibida. Claro. Entonces depende mucho del estado en que sale el fotógrafo, quizás, ¿ya? Y también depende un poco de esos marcos de referencia que han formado a esos fotógrafos, digamos. Hay cosas que les interesan definitivamente. Ya, como ven, básicamente Ampolleta Roja es salir. Es un espacio de conversación súper abierta, aunque pareciera que es como súper, como que no tiene estructura. Si hacemos reuniones de pauta, si generamos una pauta con secciones, con temáticas, ¿cierto? Pareciera que estamos muy relajados, pero en realidad está todo conversado antes. O sea, sí está pauteado, pero igual, siendo sincero, divagamos muchísimo. ¿Ya? Y creo que ahí se vuelve mucho más entretenida la conversación cuando en esta forma no lineal, ¿cierto?, de conversación, empezáis a termináis hablando de cualquier cosa. Pero siempre volvemos a esa columna vertebral que es la pauta, ¿cachai? Claro. Que es la pauta que nos generamos al principio. Si no, después está la edición. Claro. Sí. Y eso sería nuestra charla, chiquillos. Muchas gracias. Y en el fondo, los espacios. Aprovechar decirles que, bueno, Charla Roja me encuentran en todas las plataformas, en YouTube, Spotify, en TikTok, y bueno, agradecer la invitación. Sí, muchas gracias. Nos gusta mucho esto. Nosotros les teníamos un regalito. Qué bonito. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Gracias. En el fondo, chiquillos, la intención es tómense los espacios, en la calle, en los libros, en un podcast, en una revista, en donde ustedes quieran. Generen